Muy buen día, soy el doctor Giovanni Valdivia Salas, cirujano general de la ciudad de Lima, Perú. Soy miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, miembro de la Sociedad Brasilera de Atención Integrada al Traumatizado y miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Quisiera agradecer a la Academia CDH por permitirme ser parte del Congreso Internacional de Trauma, ¿no? Y el tema que tocaré hoy es el impacto del trauma en la mortalidad de Perú durante los años 2012 a 2021. Dicho trabajo lo efectué con la ayuda de la doctora Gistra Valdivia Salas y la doctora Mireya Madeleine Luyo Yupanos. Entonces, cuando yo, bueno, retorno del trabajo, después de hacer mis labores día a día, como toda la gente, pues quisiera relajarme, quisiera descansar en mi hogar. Prendo la televisión y me topo con todas estas imágenes, ¿no? En un distrito de la ciudad de Lima, delincuentes disparan en el rostro a un personal de vigilancia. Vemos que un bus se cayó, ¿no? Fue un precipicio generando la muerte de 13 personas. Acá en el norte del país, un menor acuchilló a un escolar y está bajo custodia. Son noticias sumamente alarmantes, pero la que más, pero me llamó la atención fue esta, ¿no? Donde en el mes de agosto ya teníamos 1.470 muertes por accidente de tránsito, es decir, ya habíamos igualado al total de muertes en el año 2022. Entonces, ¿qué es el trauma? Cuando nosotros hablamos entre colegas, con otros profesionales y con las personas de nuestra sociedad, cuando tú le mencionas trauma, ellos piensan en esto, ¿no? Ortopedia, osteología, ¿no? Lamentablemente eso no es trauma. El trauma fue definido en 1984 por el doctor Baker, donde menciona que es el daño físico que resulta de una exposición del cuerpo humano a niveles de energía, ya sea cinética, térmica, química, eléctrica, radiante y o a agentes físico-causales, en una magnitud tal que excede el umbral de tolerancia mecánica fisiológica o el deterioro del normal funcionamiento debido a la falta de oxígeno o del calor. En el año 2021, en marzo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Publica el siguiente artículo, que son lesiones y violencia, donde menciona que el trauma ocasiona la muerte de más de 4.4 millones de personas en todo el mundo. Ocasiona el 8% de todas las muertes en edades tempranas, es decir, menores de 40 años, y produce el 10% de las discapacidades en la población mundial, generando gastos muy altos a todos los gobiernos. Como se dan cuenta, son números muy altos y que afectan a todos los países de nuestro planeta. En el año 2017, el boletín del Colegio de Cirujanos de América, ¿no? Mencionan que en Américas, ¿no? En el año 2015, fallecieron 154.997 personas debido a accidentes de tránsito, representando una tasa de 15.5 por 100.000 habitantes. Y en Latinoamérica, la tasa de mortalidad por trauma es de 19.2 por 100.000 habitantes. El doctor Tyler, en enero de 2015, ¿no? En el artículo de Sistema de Trauma, menciona que el 90% de las muertes relacionadas al trauma ocurren en países de bajo y mediano ingreso. 80% de las muertes están relacionadas a esta patología en países de muy bajo ingreso económico y ocurren en el ámbito prehospitalario, teniendo una peor situación en las zonas rurales. Esto que demuestra que la mayoría de nuestros países, ¿no? Está centralizado. La capital en gloria y las provincias, ¿no? La zona rural, pues abandonada. En el año 2017, el doctor Scott y colaboradores mencionan que el trauma es la principal causa de muerte en adolescentes y adultos. Sin embargo, esta patología ha recibido una atención limitada por la comunidad médica, ya que al momento de registrarlo es valorado individualmente, enmascarando la dimensión del daño que causa a nuestra población, ¿no? Evidenciamos varios casos, ¿no? Policontusos, ahogamiento, exposición a corriente eléctrica y bueno, también cuando sufren agresiones, cuando sufren accidentes de tránsito, cuando sufren caídas,
pues solamente colocamos el diagnóstico de policontuso, ¿no? Y no vemos la causa de este problema, provocando sesgos, ¿no? Sesgos ya sea en la recolección de datos y, bueno, principalmente eso. En el año 2019, la Sociedad Interacadémica, ¿no? de la Policía de la Salud y la Ciencia, pues brinda este artículo, el cual lo llamaron un llamado a la acción para la declaración de trauma como enfermedad. Algo resaltante fue que mencionan que el trauma segmentado impide, ¿no? A los equipos de salud considerarlo como una única enfermedad, así enmascarando la dimensión del problema que nos genera, ¿no? Esto no ocurre con otras enfermedades, ¿no? O sea, como otros grupos de enfermedades como las neoplasias, que a pesar de que tienen distintas manifestaciones, distintas etiologías, distinta localización, pues los sistemas de salud ya lo han unificado, invierten grandes cantidades económicas para su prevención y su control, cosa que debía ser al revés, ¿no? Ya que el trauma es la principal causa de muerte de personas de menores de 40 años. En cambio, lo que son neoplasias son de 50 años para arriba en su mayoría. Vemos que en esta sociedad interacadémica tenemos representantes de Latinoamérica, Europa, Norteamérica, entre otros, ¿no? Donde desde ese año, pues, o sea, hace 4 años, eh, ya quedaron en trabajar en el trauma. Lamentablemente en mi país, pues este trabajo es casi nulo. Es por ello que con mis colaboradores hicimos un estudio transversal descriptivo a partir de información oficial obtenida de los datos del Repositorio Único Nacional de Información de Salud, de REUNIS, ¿no? Del Ministerio de Salud del país, donde obtenemos las principales causas de muerte en los años 2012 al 2021. Conglomeramos todas las variables que cumplen con el requisito de trauma, según la definición del Dr. Bakker, y los cuales son parte del capítulo 20 de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Bueno, obtuvimos 15 variables que cumplían con la definición del Dr. Bakker, y estos son accidentes de tránsito terrestre, accidentes que obstruyen la respiración, las demás causas externas, homicidios, suicidios, accidentes relacionados a ahogamiento y sumersión, envenenamientos y exposición a sustancias nocivas, lesiones de intención no determinada, caídas, exposición al fuego, humo y llamas, accidentes por fuerza de la naturaleza, exposición a corriente eléctrica, accidentes por otro tipo de transporte y accidentes por fuerza mecánica. Evidenciamos que en el año 2014 fue el pico, ¿no? de las muertes con 23.505 fallecidos. Sería bueno ver, ¿no? por qué sucedió este pico. Tal vez encontramos cosas alarmantes, ¿no? que podemos evitar en un futuro. En cuanto a los resultados, el trauma fue la causa de muerte de 193.372 habitantes durante esos 10 años en el país. El trauma es la principal causa de muerte en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, ¿no? Con 19.790 muertes, 22.125, 23.505 y 23.005 muertes respectivamente. En el año 2016, con 18.323 muertes, 2017 con 16.505 muertes, 2018 con 18.150 muertes y 2019 con 18.692 muertes, ocupan el segundo puesto, solamente siendo sobrepasados por infecciones respiratorias agudas. Finalmente, el trauma es la tercera causa de muerte en los años 2020-2021 con 15.078, perdón, 15.078 muertes y
18.199 muertes, ¿no? Siendo la tercera causa, sobrepasados por las infecciones por el virus de SARS-CoV-2 y por infartos agudos de miocardio. También obtuvimos esta tabla donde dentro de estos 10 años la principal causa de muerte fue las demás causas externas. Como ya les mencioné, acá tenemos el sesgo de recolección de datos, pues lamentablemente no podemos determinar cuál ha sido la causa exacta de la muerte del paciente, ¿no? Y esto obviamente nos complica en generar eh, proyectos para prevenir estas enfermedades. La segunda causa fue accidente de tránsito terrestre y la tercera accidente que obstruyen la respiración. Entonces, con todo lo expuesto, quería tocar estos temas para discutir un poco, donde siendo el trauma una de las principales causas de muerte en nuestro país, ¿por qué nuestro sistema de salud no toma cartas en el asunto e invierte en programas para mejorar su manejo y prevenirlas? Hay sistemas de trauma en países cercanos como Colombia, Brasil, México, Estados Unidos. ¿Por qué nosotros todavía no tomamos cartas en el asunto? ¿Por qué nosotros seguimos estancados? Llamo a las autoridades que evalúen este tema y comencemos a trabajar en ellos. ¿Deberíamos iniciar con programas de subespecialidad para cirugía de trauma en el país? ¿Tenemos las condiciones? Yo creo que no. No tenemos sistemas de trauma. Entonces, ¿cómo vamos a generar subespecialistas en trauma si no tenemos el proyecto como debería ser? Aparte, he hablado con varios residentes de tercer año que ya están acabando la residencia y lamentablemente no han visto procedimientos relacionados a lo que es el trauma. Deberíamos capacitar un grupo, ¿no? En el extranjero para que tranquilamente retornen y puedan enseñarnos todo lo aprendido. Finalmente, ¿por qué no se ve un trabajo coordinado interinstitucional, ya que en el país tenemos tres grandes grupos, ¿no? Estos están lo que son del Ministerio de Salud, lo que es del Seguro Social de Salud y las entidades privadas. Cuando tú tienes un paciente, perdón, de otra institución, pues es muy complicado que te acepten, es muy complicado llegar a hablar siquiera con los encargados, porque lamentablemente nuestros sistemas, nuestros programas de salud están totalmente divorciados, ¿no? Y no podemos eh, evitar que el trauma tome más víctimas. Deberíamos consolidar, aunque sea en lo que es el trauma, todas las instituciones y así darles un correcto manejo y evitar perder el tiempo y generando secuelas en estos pacientes. Entonces, para cualquier cosa, estas son mis redes sociales, pueden escribirme y bueno, nuevamente llamo a las autoridades, llamo a todos ustedes colegas para eh, juntarnos, ¿no? Y poder trabajar en estas sociedades, ¿no? En estos proyectos para así evitar que el trauma siga tomando más víctimas. Muchas gracias.